Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué tremendo. Esa palabra es una palabra que es tremenda, hermanos. Es tremendo porque ¿quién le predicó a Cornelio? ¿Quién le habló? ¿Quién le predicó? ¿Quién fue a su casa y le dijo: Cristo te ama? ¿Quién fue a ver a Cornelio y le dijo: oye, te invito a un culto de la iglesia? Nadie. Y mire, hay algo que usted y yo tenemos que saber. Cuando Dios se empieza a mover, cuando la presencia de Dios se engrandece en un lugar, no hay ni siquiera la necesidad de la predicación del evangelio. Había un avivamiento en Jerusalén. Había sido derramado del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Las multitudes se convertían. Dios estaba haciendo maravillas. Dios había tomado lugar en toda la zona de Tierra Santa, hermanos. Así que el poder de Dios era grande. Imagínense nada más sobre quienes habitaba el poder: sobre los discípulos, que iban, que caminaban, que se movían de un lado a otro, que viajaban, que tomaban barcos para llegar a Europa del Medio Oriente, que caminaban por las carreteras romanas, que entraban a las ciudades a comprar mercancía, que predicaban la palabra en las sinagogas. Imagínense nada más cómo era el poder de Dios que se manifestaba a través de toda la gente que había entregado su corazón a Cristo. De todos aquellos sacerdotes, todos aquellos hermanos escribas, todos aquellos hombres fariseos que habían entregado su corazón al Cordero y que estaban siendo visitados por la gloria de Dios. Era algo tremendo. Así que imagínense nada más qué conlleva un avivamiento, qué conlleva que oremos. Yo estoy seguro, estoy segurísimo que esa nación a donde llegamos ya a través de un pueblo, un clamor, está siendo conmovida. Este país está siendo conmovido por el poder de Dios. Esa nación allá en Centro, en Sudamérica, allá en España, en la India, Dios está conmoviendo porque está llegando su gloria. Está llegando su gloria. ¿Cómo? A través de los hijos de Dios, a través de los justos, a través de los hombres y las mujeres que se consagran, que claman, que están gimiendo para que Dios derrame su gloria sobre la tierra. Yo no sé si usted lo alcanza a comprender. Este hombre se convirtió por influencia divina, movido por la influencia divina, una necesidad en el corazón de buscar a Dios, una necesidad en el corazón por cambiar su vida, una necesidad en el corazón por ver a su familia a lo mejor viviendo una vida distinta, una necesidad de vivir una realidad
una adoración real, cansado de los ídolos. Cansado de los ídolos, cansado de una religión muerta. Él comenzó a sentir algo en su corazón, una influencia de Dios. Eso es lo que necesita el mundo, es lo que necesitan las naciones, es lo que necesitan los pueblos, es lo que necesitan las ciudades. Una influencia de Dios. ¿Y cómo se da? Por medio de su pueblo ungido también. Por medio de la gloria que está en aquellos que creen, en los que claman, en los que gimen, en los que se entregan, se consagran a Dios. Se dice de un predicador que él llegaba a una ciudad y cuando llegaba a la ciudad la gente se convertía. Cosas poderosas sucedían en esa ciudad cuando ese predicador llegaba. La influencia de Dios no es así nada más por default, porque hay una Biblia o porque se levanta un templo. No, la influencia de Dios se da porque hay hombres y mujeres que se consagran, hombres y mujeres temerosos de Dios, que hombres y mujeres devotos de la palabra, devotos de la presencia, de la comunión con Dios, de la consagración a Dios. Ahí es donde Dios se mueve, ahí es donde Dios crea influencia, ahí es donde el Espíritu Santo se comienza a pasear. 4 años estuve orando en 2 iglesias, 4 años. Yo creo que Dios tiene propósitos. Él tiene propósitos para enseñarnos el poder de su gloria. 4 años de las 2 iglesias de donde salí, me llamaban y me decían: pastor, cuando usted se fue, algo sucedió. La gente comenzó a llegar a la iglesia sola. No les predicamos, no les hablamos. Ellos llegan solos a las iglesias. Ellos llegan solos. Ellos sienten esa necesidad. Y ahora la iglesia está creciendo, pastor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del poder de Dios. Cuando hay una iglesia clamando, cuando hay creyentes justos, cuando el poder de Dios, hermano, está moviéndose en un lugar por la influencia del Espíritu Santo que está operando sobre la iglesia. Dios, ante cualquier cosa, nos pide que Él habite en nosotros, que Él habite en nuestros hogares, que Él habite en nuestros corazones, que Él sea parte de nuestros ministerios. ¿Por qué hoy los ministerios no prosperan? Porque les falta la presencia del Espíritu Santo. Dios ha prometido que donde nos paremos, Él va a respaldar la predicación. Él va a quebrantar los corazones. Él va por delante, haciéndonos campo para que nosotros prediquemos la palabra. Ese hombre se convirtió por la influencia de Dios. Esa necesidad. Había una hermana que visitaba a otra hermana, y después hermana, pero la visitaba y el domingo era el día que iba a verla, precisamente antes de que ella se fuera al culto. Ella estaba enseñada que ella tenía que dejar a sus amigos, a su familia, y que se tenía que ir al culto. Y un día le dijo, entre un culto y otro, un domingo y otro, le dijo: oye, estoy viniendo a verte porque quiero ir a la iglesia contigo. Esperaba que me invitaras, pero pues veo que me tengo que invitar yo. ¿Puedo ir a la iglesia contigo?, le dijo. Ese día la llevó por primera vez. Esa es la influencia, y tenemos que estar atentos a esa influencia de Dios. Una influencia que los mismos discípulos no entendían, porque ellos pensaban que solamente le tenían que predicar a un tipo de cultura, a un tipo de personas, a un tipo de creyentes. Pero el Espíritu Santo les enseñó que es para todos. Es para todos. Hermanos, ¿se acuerdan que hace 2-3 días aquí estaba el muchacho? Aquí estaba, que llegó alcoholizado. Aquí se lo presenté. Aquí está con nosotros. Ya no lo dejamos ir. Ya le dije: no te vas a volver a ir. Aquí te vas a quedar. Y aquí el Señor te va a tocar. Y aquí tú vas a tener una nueva vida en Cristo. Ahorita anda ya trabajando y anda sobrio.
Pero si no entiendo, si no capto, si no comprendo, como Pedro no entendía que era el Espíritu Santo el que se estaba moviendo. Tal vez tu amigo ahí en tu trabajo está siendo tocado por el Espíritu Santo. Tú no lo sabes. Tu marido está siendo tocado por el Espíritu Santo. Tus hijos ya están siendo tocados por el Espíritu Santo. Ha nacido en ellos esa necesidad, pero tal vez falta que se le dé ese segundo paso, se le dé el aliento, se vea por ellos, se les dé el empujoncito para que ellos busquen al Señor. Y él comenzó a buscar de manera particular. Ya lo hizo de manera particular con su familia. Y él comenzó a orar. Él comenzó a ayunar, como lo hacían los judíos. Adoptó esa tradición judía de ayunar. Y empezó a ayudar también a los pobres. Una necesidad de actuar, una necesidad de hacer, una necesidad de vivir, una necesidad de practicar ahora sin conocimiento. ¿Sabe usted que ya mucha gente está ayunando? Hay mucha gente que está leyendo la Biblia. Hay mucha gente que ya se está guardando del pecado. Hay mucha gente que ya en ese momento, hermano, está tratando de practicar una vida cristiana, no en una iglesia, en sus casas. Que solamente necesitan una palabra, solamente necesitan un consejo, solamente necesitan que se les lleve el evangelio, solamente necesitan ahora, porque están preparados ya. ¿Por qué tuvo Dios que enviar un ángel? Porque Pedro jamás iba a ir a verlos, como muchos nos pasa. Jesús le dijo a sus discípulos: mirad los campos, la mies está madura, ya ha llegado la siega, ya es el tiempo de la cosecha. Pensamos que es mañana, es ahora. Ahora es la cosecha de tus hijos, es la cosecha de tu marido, ya es la cosecha en la iglesia donde estás congregado, ya es el tiempo de la cosecha en esa ciudad, ya es el tiempo de la cosecha en esa nación. Hay muchas semillas sembradas que el Espíritu Santo ha mantenido viva para ese tiempo, para esa generación. Pastor, ahí en la colonia donde predicas, en la ciudad donde predicas, ahí ya es el tiempo de la cosecha. Es un tiempo glorioso, pero tenemos nosotros que entender que necesitamos ver con los ojos de Dios, oír la voz de Dios, andar en la voluntad del Señor y darnos cuenta que Dios nos está llamando ya. Allá tuvo que enviar un ángel, pero un hombre que ya practicaba. Hay semilla que está lista para germinar, le echas un poquito de agua y va a crecer. Hay semilla que ya está lista, hermanos, para florecer y dar fruto. Solamente basta que nosotros demos el paso para hacerle llegar la palabra, como lo hizo el ángel. El ángel le dio la palabra a Cornelio. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese llegado la palabra a mi vida? Yo estuviera muerto, hermanos. Un ángel llegó a darnos la palabra, a invitarnos a un culto. Y Dios comenzó a traer influencia a mi vida. Porque yo no quería nada de Dios. Es más, ni sabía qué era realmente el evangelio. Yo nunca había oído nada, pero Él comenzó a influenciar en mí, hasta que me llevó a un lugar en el que me sentí con la necesidad de decirle que cambiara mi vida. Y Dios envió la palabra, Dios envió la invitación, Dios me arrancó de las tinieblas. Una influencia, necesidad. Yo me acuerdo que antes de que yo conociera a Cristo, comencé a sentir la necesidad de leer la Biblia de una manera incorrecta, pero empecé a sentir la necesidad de leer la Biblia, de estudiarla, de escudriñarla. Es Dios obrando. Es Dios obrando detrás de una predicación, detrás de una administración.
Está la influencia de Dios. Si Dios te lleva a un lado es para usarte. Si Dios te tiene en esa ciudad es para usarte. Si Dios te llevó a esa nación es para usarte. Si Dios te hizo nacer en esa nación es para usar tu vida, para que su nombre sea predicado, para que las almas se conviertan, porque Él va a traer influencia a ese lugar. Dios levantó ese tiempo de clamor ¿para qué? Para influir sobre naciones, para infundir aliento a muchas almas. Esa necesidad obliga a que haya alguien que hable la palabra. Ves, llama a Pedro, Dios creando las circunstancias perfectas, los momentos, los tiempos fabulosos, los tiempos perfectos para que las cosas se den. Las cosas no se dan así nada más. Tienes que crear los momentos. Quiero servir a Dios, tienes que crear los momentos. Tienes que ocasionarlos. Tienes que provocarlos. Dios te va guiando, Dios te va ayudando para que tú logres los propósitos divinos. Pero las cosas no se dan así nada más. Las iglesias no se edifican de la nada. Hay sacrificio, hay esfuerzo, hay trabajo, hay oración, hay inversión, hay toda clase de acciones para que la iglesia se edifique. Hay evangelismo, hay predicación. Hay que provocar. Si ya Dios nos está, hermano, enviando, es porque Él ya lo hizo. Y aquí os doy autoridad, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos. Autoridad de Dios, porque ya lo hizo Jesús. Ya no hay más que hacer más que predicar. Él va a mandar la influencia. Él va a traer el ambiente espiritual para que la palabra sea predicada y para que su reino crezca. Este hombre, hermano, es el ejemplo de cómo Dios sigue obrando hasta el día de hoy. Dios nos sigue usando. Así que déjate usar, hermano Francisco Noguera. Déjate usar por Dios. Hermana Silvia, déjate usar. Hermana Mati, déjate usar por Dios. Hermana Esther, hay que dejarse usar por Dios. Hermana Janet, es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios para ti. Ana Laura Cruz, es el tiempo de Dios. Suki Silva, es el tiempo de Dios. Crucilalia, es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo pertinente. Hoy, ahí donde estás, hoy es el tiempo en el cual Dios quiere usar tu vida. Solamente tienes que disponer el corazón. Tienes que disponer tu alma. Radames, más allá de la enfermedad, más allá de las cosas que están pasando en casa, hermana Lupita, más allá de las situaciones, hermana Meilino Cejo, más allá de todo eso, Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere hacerte un instrumento para su gloria, para su alabanza. Hermana, aquí, hermana, gloria al Señor Perdomo, hermana Tania, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere hacer, aleluya, quiere estremecer esa ciudad donde estás, Minerva Ortiz, Ciro Jiménez. Dios quiere estremecer ahí ese lugar, esa colonia. Dios quiere estremecer a esas almas con su palabra, con su poder, con su unción. Pero necesita gente ungida, necesita hombres y mujeres que estén creando influencia, hombres y mujeres santos que estén clamando para que la gloria descienda sobre ese lugar, sobre esa ciudad, sobre esas comunidades alrededor, aledañas. Dios se sigue glorificando. Dios es tan real como el aire que estás respirando en este momento. Su presencia es tan real como que ahorita tú estás respirando, como ahorita tienes vida. Dios es real.